David Martínez. Estos días se ha hablado tanto de David Martínez. David Martínez, por alguna razón que para muchos en lo futbolístico debió haber estado en la doble convocatoria, al final el técnico es el que termina de diseñar su convocatoria y a veces el jugador que no es titular en su equipo, el que no juega, tiene cosas que solamente el entrenador de una selección sabe que puede aprovechar en momentos determinados y en partidos clave. Características que tal vez el que viene jugando pues no las tiene, o el que viene haciendo goles no las tiene. Pero eso es algo que pasa por la mente del técnico. Nosotros no lo vemos porque no estamos dirigiendo un entrenamiento, ni conocemos esos casos a profundidad. Lo que sí, por talento, por momento, por aprendizaje, yo creo que David Martínez pudiera volver a una convocatoria de la selección mayor. Recordemos que el Bocha Batista lo hace debutar, si mal no recuerdo, contra Guatemala en East Hartford, en aquel partido que se juega, y que Venezuela gana 1-0 con gol de Ángel Herrera. David Martínez es un jugador que ha venido logrando un ascenso tremendo desde muy corta edad. Tuvo la oportunidad de aprender a jugar en Copa Libertadores, de ser jugador clave de su equipo en la primera división en Venezuela. Y hoy en día es ese tipo de jugador inteligente que sigue siendo irreverente, porque creo que esa es la mejor virtud de David Martínez, ¿no? La irreverencia cuando tiene la pelota, si ve el espacio se te va a escabullir, eh, es muy rápido, toma buenas decisiones, que eso es algo que en un jugador a su edad no se consigue mucho. Es más, jugadores mucho más adultos, más maduros, no suelen tomar buenas decisiones. Y en el caso de David Martínez sabe tomar buenas decisiones. Y eso a este nivel es importante. David Martínez, obviamente por su rapidez, quizá no es un jugador que tenga la corpulencia física, aunque sí es un jugador bastante fuerte, pero tal vez no es un jugador con la corpulencia física como para imaginarse que pueda estar yéndole mejor en una liga como la MLS, donde comparte titularidad con suplencia. Ese es el caso de David Martínez en el AFC. A ver, juega en un equipo donde el extremo por izquierda es Denis Bouanga, que es titularísimo en el puesto. El que juega de 9 es Olivier Giroud, el internacional francés. Y él, las veces que es titular, juega de extremo por derecha, o las veces que viene desde el banco, ese es el lugar que va a ocupar. Viendo la situación que antes hablábamos de Darwin Machís, que no sé si es que en total capacidad, Eduard Bello es el que por ahora nos ha cumplido con ese rol, ese puesto de extremo derecho en la selección. Savarino se le ha tenido que mover al puesto de extremo por derecha también, como sucedió en el partido contra Perú, que se arma un 4-4-2 y entonces hay dos volantes de contención y eh, fue Savarino a jugar por la derecha. Bueno, ese lugar pudiera darse la oportunidad a disputárselo, o por lo menos a presentar competencia, teniendo una convocatoria a David Martínez. Total, es el juego que es el lugar que hace en el día a día de los partidos que juega con el AFC. En una liga que es muy física, porque quizá la MLS no tendrá tanta calidad, pero sí tiene mucho físico, tiene mucha velocidad, tiene mucho ida y vuelta. Y que es una liga que le ha permitido a David Martínez aprender a manejarse con el acomodo de cuerpo, con la velocidad, con el atacar los espacios. Sinceramente soy de los que piensa que David Martínez no es descabellado por la necesidad que tiene Venezuela de ampliar convocatoria para un puesto como el extremo de la derecha. Repito, tal vez llegue a Darwin Machís y pese a que quedó fuera en la pasada doble fecha, llega ahora y la rompe. Y ojalá, ojalá. Pero lo importante es tener amplitud, ¿no? De jugadores convocables. Y yo creo que dentro de esa amplitud, dentro de los convocables, el nombre de David Martínez tiene que sonar mucho, sonar y con muchísima fuerza porque es un gran futbolista, porque ha logrado hacer las cosas de la manera más correcta, porque no le tiene miedo al compromiso, es irreverente y no le pesa el compromiso. Y bueno, tal vez el Bocho Batista lo tenga en consideración, yo supongo que sí, a él como a otros jugadores para la doble fecha. Recordemos que Venezuela tiene que enfrentar a Bolivia y posteriormente ir a Montevideo. Contra Bolivia es una final. No vale empatar. Solamente sirve ganar. A Bolivia solamente, en ese partido a Venezuela solo le sirve ganar. Como a Bolivia le sirve ganar.
es una final, es como le pasó a Venezuela con Perú. Entonces, más allá que nosotros suponemos que Venezuela tiene mejor equipo que Bolivia, va a ser un partido muy duro, muy duro, como fue duro el partido contra Perú. Y Venezuela necesita ganar ese partido. Para ganar ese partido tienes que tener a lo mejor disponible. Y es parte de las observaciones que seguramente va a estar haciendo el Bocha Batista. Duélale al que le duela.